Ya, comencemos entonces. Hoy día nosotros queremos ir hacia el tema de propiedades, planta y equipo, que nosotros suponíamos que ustedes, como lo habían visto en el curso anterior, quizás lo manejaban más, quizás un poco las notas del control de lectura no, no son tan positivas en ese sentido, sabiendo que ustedes sí lo habían visto en contabilidad uno, pero quizás es por el foco. En el fondo es que quizás antes uno dice, oye, en contabilidad uno, en introducción a la contabilidad, vi que eran máquinas, ya listo. Quizá el por qué otros activos distintos podrían ser considerados todavía propiedades, planta y equipo, y el análisis que hay detrás, quizás hace la diferencia un poco. ¿Sí? Entonces, lo que debiésemos ser capaces de hacer hasta el final de la próxima semana es conocer qué costos debiesen incluirse dentro de la propiedad, planta y equipo, como un valor inicial, qué genera la depreciación de una propiedad, planta de equipo y qué métodos más comunes puede calcularse el desgaste. Particularmente nosotros lo vamos a hacer con las unidades producidas o con la vida útil lineal en años, digamos. Después ver qué pasa si yo le agrego ciertas cosas al activo o no. Entonces podría incluirlos dentro del valor contable o podrían ser gastos, dependiendo si son reparaciones mayores o menores. ¿Y qué pasa si yo podría separar esos componentes? Por ejemplo, depreciar las ruedas de un auto distinto al chasis o el motor de un avión distinto al avión, distinto a los asientos quizá, para después decir, mira, yo podría reevaluar esto y mantenerlo permanentemente al fair value o podría tenerlo por el costo. Y al final de la vida útil, ¿qué pasa cuando yo lo vendo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo ya no tengo la, digamos, la provisión por desmantelamiento, por ejemplo? Eso podría generar una diferencia importante para la compañía en la venta. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice es, mira, un activo de propiedades, planta y equipo tendría que hacer algo. Entonces, nosotros hacia dónde vamos? Decimos, mira, por ejemplo, una empresa energética tiene una turbina gigante, un activo súper específico, que quizá es único y lo construyó por 100 o lo compró por 100, pues depende de lo específico que sea, pero que eventualmente esa turbina le puede generar flujos de caja que en valor presente, ya un concepto de matemática financiera, valen 200 o 300 o 500, porque la empresa es súper eficiente utilizando la turbina para generar electricidad. Entonces eso podría ser una diferencia significativa en el que uno diga, mira, dado que una empresa energética normalmente es un monopolio natural, entonces la empresa podría tener dos líneas sobre las que decir ciertos o dar ciertos parámetros técnicos. Podría decir, mira, la compañía debe recibir una rentabilidad X. Entonces tú dices, mira, la rentabilidad que legalmente puede obtener una empresa regulada, por ejemplo, un monopolio natural como Chilectra o como Chilquinta, por ejemplo, si alguien es de la quinta región, etcétera, es invento, 8%. Bueno, no es lo mismo ganarse 8% sobre el costo, que fue 100, pero alguien podría decir, no, pues sobre el valor razonable. Y el valor razonable podría ser el precio de mercado, no, es que no hay una turbina igual. El valor de hacer otra, no se puede hacer otra ya, esta, pero le quedan tantos años y le queda tantos flujos por generar, entonces podría calcular un valor en uso, que también es un tercer nivel para el valor razonable. Entonces, si a mí me dejan ganar 8 sobre 100, gano 8. Si a mí me dejan ganar 8% sobre 300, gano 24. La rentabilidad sobre el activo o la rentabilidad sobre el patrimonio que decíamos al principio del curso. Entonces, ese tipo de cosas podrían hacer sentido para una política contable que utilice la empresa o no utilice la empresa en ese sentido. Entonces, ahí lo que uno dice es, mira, lo importante aquí es que la empresa quiera continuar en el negocio, porque si es un monopolio natural y la empresa que genera electricidad abandona, ¿qué pasa? ¿Quién produce? Nadie. Solo hay uno. Entonces, no hay competencia. No hay como otro que quiera seguir con el negocio. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, si yo no la regulo a la empresa, ¿qué precio va a cobrar?
El que quiera, el más El alto. que- Demasiado. el más alto. Entonces debo regularla. Por eso que este 8% no es trivial. Es más complejo de calcular, quizás un Finanzas 2. De hecho, yo diría que toma las 10 primeras clases de Finanzas 2 y llegar a entender bien el cómo calcular ese 8%. Pero luego de que ese 8% nos parezca algo razonable, algo que la empresa quiere permanecer en el negocio y por el otro lado no le está expropiando todo el excedente del consumidor a las personas, digamos, ¿sí? O al consumidor. Entonces uno dice, claro, pero es que ese 8% no, y por eso que en el capítulo, por ejemplo, poníamos el caso de Metrogas, no, es que sobre qué activos, ¿cuáles son tus activos primero? ¿O son gastos las conexiones domiciliarias? ¿O tu activo te costó 100 hace 10 años, o hace 20 o hace 30, pero ahora vale 50 o vale 200? No se sabe. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa en que la cuenta de la luz te salga 1000 o te salga, o 10.000 o te salga 30.000. ¿Se entiende? Y eso podría pasar con el tiempo. Entonces, eso podría hacer que sea relevante en algunos casos reevaluar las propiedades planta de equipo. Pero esencialmente tú reevaluarías por una razón de negocio. El negocio depende de que tú estés obteniendo una rentabilidad justa. Si no, mejor vendo todo, pago todos los pasivos y me cambio de negocio. ¿Se entiende? Por eso que en algunos casos se debe recibir una rentabilidad mínima. Lo mismo va a ocurrir cuando después hablemos de intangibles en la autopista, etcétera. Oye, yo no voy a invertir 500 millones de dólares y después, ¿qué pasa si el Estado hace una autopista al lado de la mía? Nadie pasa por la que hay que pagar, pues. Entonces, para que alguien quiera invertir en ese tipo de concesiones, en el aeropuerto, en las carreteras, en los hospitales, en algunos puentes, túneles, etcétera, uno dice, bueno, el Estado tiene que garantizar un mínimo, y ese mínimo depende al menos de lo que nosotros hablábamos del valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que lo que nosotros hacíamos en la actividad del martes, por ejemplo, que ahí tienen muy buenos ejemplos de cómo es el nivel esperado de lo que nosotros queremos, o les vamos a preguntar, por ejemplo, en un control de ejercicio 1, que es a la vuelta de los 10 días de pausa, y lo que se podría preguntar en la prueba 1 también. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, mira, tengo este activo que va a generar tanto por tanto año y vale ahora tanto, valor en uso. O que yo tengo un escáner y es radioactivo, no puedo llegar y tirarlo a la calle. Entonces, en 5 años más, en 10 años más, lo tengo que desmantelar. O hice un hoyo para extraer minerales, petróleo, gas, y después tengo que tapar el hoyo. Entonces, eso también implica desmantelamiento. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de aplicación es la que nosotros vamos a utilizar de matemática financiera y en propiedades de inversión, que es el control a la vuelta de la semana de pausa, ¿sí? Para que ustedes se programen con tiempo. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, mira, coronavirus, algo muy actual. Oye, solo ha generado deterioro porque claro, no, es que la empresa está encerrada, el turismo, la aerolínea, las empresas petroleras le ha ido súper mal, pero en realidad uno podría decir, oye, hay otras empresas que le ha ido bien. Y el que la gente no se mueva tanto ha generado que haya menos transporte, y el transporte genera ¿qué cosa? Contaminación. 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 Entonces, fíjense que pre-pandemia, digamos, ese es el nivel de contaminación de China a la izquierda. Después de la pandemia, el nivel de contaminación de China hacia la derecha, particularmente los sectores más industriales cerca de Shanghái o de Beijing. Entonces uno dice, bueno, quizás no en todos los casos se ha deteriorado, particularmente que he hecho algo, una historia que le estoy agregando al final a la nueva versión del capítulo de Matemáticas Financieras. Dice, mira, hay algunas empresas que nunca en su vida habían valido tanto. Tesla Motors, Google, Amazon, Apple con seguridad. Entonces uno dice a empresas Netflix, empresas tecnológicas que han subido muchísimo, y Uber y Spotify, que en realidad uno no puede decir hoy han tenido una super utilidad o unos super flujos de caja, pero en este momento son justamente las empresas que le está yendo mejor a raíz de la pandemia. ¿Se entiende? Entonces, podrían haber matices que a algunos le ha ido súper mal, a otros le ha ido bien, y entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Dentro de los activos de largo plazo que tiene una compañía, uno considera regularmente las propiedades, planta y equipos como los activos tangibles. Pero si uno los separara en activos tangibles
E intangibles, quizá uno tiene propiedades, planta y equipos que se rigen bajo la NIC 16, pero también tengo las propiedades que arriendo a terceros. Entonces uno dice, ah, pero yo tengo un edificio siempre es lo mismo. No, un edificio si yo lo voy a vender como parte del curso habitual de tu operación, entonces eso es un inventario. Si tú no lo querías vender, pero te ofrecieron un precio bueno, eso es un activo disponible para la venta. Si tú lo usas para producir o para fines administrativos, entonces una propiedad, planta y equipo. Si tú lo usas para arrendar a un tercero, eso es o lo dejas abandonado, eso es una propiedad de inversión. Entonces, por ejemplo, en el espíritu de la universidad, claro, la sala o las oficinas de los profesores o la sala de profesores es una propiedad, planta y equipo. Pero el espacio que yo le arriendo al hotspot, por ejemplo, es una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces, esos podrían ser activos tangibles y también podrían ser activos tangibles los recursos naturales, por ejemplo. Entonces, tienen una diferencia, porque en el fondo tú dices, mira, tengo una propiedad, planta y equipo que te va a durar 10 años, un computador, digamos. ¿Cuánto vale el computador después de 10 años? ¿Cuánto vale el computador después de 10 años? El valor Poco. Valor residual, eso es poco, digamos que no es cero, pero poco es una buena respuesta. Entonces, algo vale, no sé, lo puedo desarmar y le puedo sacar cobre, oro, etcétera, si es que la empresa quiere hacerlo. Por ejemplo, discutimos súper harto en la sección de la UNA, que por ejemplo tú tienes un computador que tiene 5 años, quizás no lo voy a desarmar para sacarle las piezas, no voy a perder el tiempo en hacer negocio. Bueno, entonces lo que voy a hacer es regalarlo, pues en ese caso podría suponer un valor residual cero, que por ejemplo es la línea tributaria de la empresa. ¿Sí? Entonces la contabilidad tributaria hace eso. La contabilidad financiera, alguien podría decir, no, mira, yo lo vendo igual, computadores viejos y vale algo. O por último, no sé, lo puedo romper y eso te quita el estrés y vale tanto. Ah, bueno, ya, pues eso podría valer algo. ¿Se entiende? A diferencia, por ejemplo, un activo intangible. En general, cuando uno habla de los activos intangibles, como las licencias, las franquicias, los derechos de satelitales o de ancho de banda o de espectro radial, o las licencias o las patentes que tengan los laboratorios, los pases de los jugadores de fútbol, los derechos de extracción de pesca en alta mar, por ejemplo, o de derechos de agua, etcétera, son activos intangibles. Hagámoslo simple, tú tienes una licencia de Microsoft Office, 2 años. ¿Cuánto vale la licencia después de 2 años? Cero. Cero. Listo. Eso lo distingue una propiedad, planta de equipo. No hay nada que recuperar presumiblemente en un activo intangible. En una propiedad, planta de equipo, presumiblemente hay algo que recuperar. ¿Se entiende? Profe, Entonces eso podría ser una diferencia. ¿Sí? profesor, Ajá. Bien. un futbolista es intangible o tangible porque igual tiene deterioro y todo el tema, ¿no? O sea, el pase del jugador de fútbol es un activo intangible. El jugador de fútbol, igual que cualquier persona, nunca puede ser contabilizado como un activo de la empresa. Entonces, lo que pasa es que el pase es algo más. Es, por ejemplo, el derecho de hacer camisetas, o el derecho de cobrar entradas, o el derecho de que tú no puedas jugar por los otros equipos, pero no te puedo forzar a jugar por el equipo. ¿Entiendes? Sí, al final el derecho a usarlo en tu equipo, nada más. Tal cual. Por eso que el Pero como jugador tiene, de fútbol podría lesionarse, de hecho eso está en el material de estudios palabrados, podría lesionarse y podría no deteriorarse el pase. Por ejemplo, Neymar, el pase más caro de toda la historia. Cuando el PSG compró por 222 millones de euros el pase de Neymar, dijeron, mira, el pase lo recuperamos solamente vendiendo camisetas, ni siquiera por la entrada. Entonces, si tú lo lesionas y eso disminuye el flujo en el estadio, quizás eso no deteriora el activo, porque pueden haber otros beneficios asociados a. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que a veces los pases de los jugadores de fútbol se declaran como varios activos intangibles distintos. Por una parte, el derecho, eso va a estar en el capítulo también para el control de lectura 5, yo diría, el activo intangible, que uno podría decir, mira, hay un derecho federativo, que es lo que más vale, que es el jugador que juegue por tu equipo.
En Inglaterra han hecho unos estudios súper importantes, por ejemplo, cuánto vale cada gol, si tú quedaste en el top 5, cuánto suma de subir del tercero al segundo, etcétera. Si eso te permite ampliar la capacidad del estadio, si el arquero se tiene que tirar a atajar los penales a la izquierda, a la derecha, o sea, le han metido mucho a los datos que hay detrás del fútbol, porque hay mucha plata detrás por lo demás. Y entonces uno dice, mira, hay un derecho que es el derecho federativo, digamos, el valor presente de la entrada. Hay otro derecho que son los derechos económicos, que es, por ejemplo, vender el jugador cuando se acabe el pase para que no quede libre. Por eso que si el pase dura 4 años, lo tienden a vender a los 3 años como a 99, al precio que sea, porque si no el jugador se podría vender al mejor postor. Y está además el derecho de formación. El derecho de formación es que alguien lo crió cuando no era nadie. Entonces, por ejemplo, cada vez que Alexis Sánchez lo venden en algún equipo, alguien recibe algo. ¿Qué equipo? Cobreloa, ¿no? Cobreloa. ¿Se entiende? Entonces da lo mismo que lo venda el PSG, el Real Madrid, la Lazio, lo vendan un equipo chino, da lo mismo. Siempre hay un derecho que podría tener una vida útil bastante distinta, porque dice, mira, yo lo traje por 4 años, pero en 4 años más va a otro equipo y a otro equipo, pero el derecho de formación original dura mucho más, dura los 20 años o los 25 años que tiene la carrera del jugador. ¿Entiendes? Entonces podría ser que los tres son intangibles, porque son el derecho a vender polera, el derecho a vender entrada y el derecho a que cuando lo vendan me toque una tajada. Listo, todos son intangibles, pero podrían separarse como tres activos intangibles distintos porque tienen distinta vida útil, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, el jugador per se, y esto funcionaría para todos los deportes, pero donde hay más información financiera en el fútbol, no es el activo, lo que es el derecho del jugador o el derecho a que juegue por tu equipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice uno? Uno dice lo siguiente, dice, mira, tú podrías tener otro activo tangible, como los recursos naturales, un yacimiento petrolero, un yacimiento minero, etcétera. Entonces tú dices, mira, mientras yo voy sacando cobre, oro, plata, zinc, molibdeno, lo que haya en ese yacimiento minero, se va agotando el mineral. Entonces, si tú tienes este yacimiento o un pozo petrolero y el pozo petrolero se seca, ¿cuánto vale? Nada. Nada. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el recurso natural es distinto, porque su valor residual es igual que el de lo intangible, es cero, pero se puede tocar y te genera un desafío mayor. Por eso que la norma que existe, la IFRS 6, es una cosa así, más o menos, nomás, es bien ordinaria, digamos, porque dice, mira, las empresas que se dediquen a la extracción de recursos naturales, más o menos, hagan lo que quieran. ¿Por qué razón? Porque tú podrías decir, mira, ya, hice un pozo de 100 metros y al final de esos 100 metros se secó el pozo. ¿Sigo haciendo un hoyo o no sigo haciendo un hoyo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no? ¿Por qué no? Porque si, o sea, si es que no está mostrando que si está seco. Pero podría haber más Claro. petróleo abajo, ¿o no? Ah, sí, si es que hay posibilidades de eso, yo creo que sí se podría seguir haciendo. O sea, No claro, es debería que afectar el obviamente uso nosotros no de... somos geólogos ni nada, pero podría haber algo, perdón, alguien decía algo. Sí, no podría yo pagar como empresa un sondeo para no hacer la inversión inmediatamente. Eso. Y entonces, ¿lo que pague por el sondeo es un activo o es un gasto? Un gasto. ¿Por qué? ¿No tiene potencial de generar beneficio económico? No, no directamente. ¿Y si encuentro petróleo? Pero entonces el activo vendría a ser, o sea, eh, vendría a ser distinto a hacer el hoyo a hacer el sondeo, ¿no? O sea, no sé, pues, pero podrían ser bien cercanos. En el fondo, ya yo contrato una empresa que empieza a perforar en alta mar y encuentra petróleo. O no encuentra petróleo. Si ese es el problema. ¿Entiendes? Es que, Como que ahí está el desafío para la contabilidad. es que en ese sentido, según yo, como nuestro activo es el extraer petróleo, no buscarlo, entonces eso según yo es como la diferencia que está pasando acá, como por eso sería un gasto. Ya, es una buena idea. Mira. Entonces pongamos, caso uno, tú hiciste un hoyo
y llegaste aquí. Y entonces aquí tú dices, busco o no busco más. ¿Sí? Pero podría pasarte otra cosa. De hecho, eso ocurrió en Inglaterra y un millonario como de los Emiratos Árabes le pasó esto. Estaba su terreno, estaba su casa encima. Era harto mejor la casa. Y entonces dijo esto. Mira, aquí está lleno de petróleo. ¿De quién es el petróleo? Del gobierno, ¿no? Del gobierno. Entonces él dijo, no, pues si está abajo de mi casa y el terreno es mío, no, pues son dos activos distintos. El terreno es un activo, el recurso natural es otro activo, tu casa es otro activo, porque fíjense, ¿qué le pasa a la casa con el tiempo? Se deprecia. Se deprecia. ¿Qué no le pasa al terreno con el tiempo? No se deprecia. No se deprecia. Pues, ¿y el petróleo qué le pasa con el tiempo? Mm, Se deteriora. Bueno, Se agota. como que suena. se Fíjense que agota. depreciación, amortización, deterioro, agotamiento, como que suenan todos parecidos. Sí, si queremos entrar en el detalle técnico, las propiedades, plantas y equipos se deprecian, los activos intangibles se amortizan y los recursos naturales se agotan. Y todos esos conceptos del desgaste corresponden a que regularmente por el uso de ese activo, que son todos de largo plazo, todos saben que te va a durar 2, 10, 5, 500 años, se deprecian con excepción del terreno o se amortizan o se agotan. Pero el deterioro no es eso, porque tú esperas que se prenda fuego en la casa. No. No, pero podría pasar. Sí. Ya, entonces eso hace la diferencia. Por eso que uno es un gasto, que es un concepto que después se acuña mucho más en contabilidad 3, pero que uno dice, mira, la casa te genera un gasto por depreciación porque yo la vivo en ella y se desgasta por el uso, o las máquinas o lo que sea. En cambio el deterioro no, pues se hizo un cortocircuito y se hizo un incendio y no tenía seguro. Y entonces hasta ahí llegó. Pero no espero que te pase eso regularmente. ¿Entiendes? O el barrio se puso malo, etcétera. Entonces, en esta idea de que hay actividades ordinarias o hay cosas que son habituales o recurrentes, la depreciación es recurrente. El deterioro no es recurrente, es un daño que es anormal, tú no esperabas que ocurriera con cierta frecuencia. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia, por eso PPE se deprecian, activos intangibles se amortizan, recursos naturales se agotan. Es más o menos lo mismo, pero es todo distinto del deterioro. ¿Sí? Y hay una diferencia porque las propiedades planta equipo tienen un valor residual presumiblemente positivo, los activos intangibles tienen uno presumiblemente nulo y los recursos naturales se pueden tocar, así que se parecen más a las propiedades planta equipo, pero cuando se agotan completamente valen cero y son un activo separado del resto. ¿Se entiende? ¿Puede repetirlo, porfa? Lo de la propiedad, planta y equipo se deprecian. Estas ¿Eso? se deprecian, estas se amortizan y estas se agotan. ¿Se entiende? Pero todo eso son, digamos, el desgaste regular o recurrente. Profesor, Ujú. al agotarse los recursos naturales, ¿no aumentan su valor, como por oferta y demanda? Debiese, pero no siempre. Porque uno dice, mira, si yo extraigo más petróleo en el mundo, ¿queda más o menos? Menos. Pero eso no evita que el precio haya bajado a niveles ridículos en abril de precios negativos. Mm. Entonces, debiese por teoría económica, pero la realidad es que no ocurre eso, po. O podría ser que tú digas, mira, yo me dedicaba al salitre, entonces de repente inventaron el salitre sintético, chao, tu salitre no sirve para nada. Eso es deterioro. Tú no esperabas eso, no se fue agotando como parte habitual, sino que la salitrera, chao, pescado, hasta ahí llegó. ¿Se Profe, una entiende? consulta Ujú, Cristo. para ver si entendí. Es que igual esto lo pensaba hace tiempo, pero no sé si es un hecho. Ujú. ¿El deterioro siempre es por causa externa? No, podrían ser por interna. ¿Como qué cosa? Te robaron,
te hicieron ingeniería inversa o espionaje industrial y te robaron una fórmula. Entonces tu fórmula que te costó patentarla años de trabajo y eso era 100 millones, ahora no vale nada. Pero en general es más evidente que sea por causa externa. Por ejemplo, para las propiedades, plantas y equipos, que el barrio se puso malo, que me iban a poner una estación del metro acá y en verdad el metro después nunca abrió la estación es fantasma, entonces quedó hecho el hoyo. Pero entonces no, nadie vino a poner farmacias ni supermercados, entonces cayó de valor. Entonces, en general son causas externas, pero podría ser por otras razones, porque el precio de mercado desciende, etcétera. Diría que la mayor parte de las causas son externas, pero no son las únicas. Ok, profe, gracias. Entonces, miren, lo que pasó en Inglaterra fue que una empresa dijo, muy lejos de aquí, a 700 metros, compró los derechos al gobierno e hizo esto. Y empezó a extraer el petróleo por acá. Entonces el dueño de la casa dijo, no, pues este es mío. Y demandó, dijo, no, pues el petróleo siempre es del gobierno. La casa es tuya, el terreno es tuyo, lo que está debajo del terreno siempre es del gobierno. Y entonces se demandaron y la empresa dijo, ya, para no tener problemas, etcétera, porque ni siquiera es tu vecino, está sacando casi 1 kilómetro después el petróleo, te van a pagar el 7% de esto. Entonces ahí uno dice, ya, bueno, eso podría generar una diferencia, porque en el fondo lo que está concesionando el gobierno, que es el dueño del petróleo, es el derecho de extracción. O sea, si alguien tiene alguna relación en el norte con la minería, etcétera, lo que tú tienes es la pertenencia minera, es el derecho a extraer tantas toneladas de cobre. Bueno, la pertenencia minera es un activo intangible. ¿Se entiende? Y además, si tú dijeras, no, ya vamos a pasar por tu casa para sacar el petróleo, bueno, tú lo que le vas a dar es otro activo intangible. ¿Se entiende? El derecho a pasar por la casa, la servidumbre, como se conoce. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que podrían ser activos como súper parecidos o que están en torno a la misma idea, pero son todos distintos. Profe, ahí tengo una duda que, si no me equivoco, hay como 3 tipos de terreno en los activos, ¿no? Lo que vendría a ser como el terreno aéreo, el terreno de tierra y lo que está bajo de la tierra, que es subterráneo, ¿no? Ajá. Entonces ahí, yo cuando contabilizo un activo, por ejemplo, mi terreno, yo estoy contabilizando solamente La tierra, literal. Ya. Claro, por debajo no puedo contabilizar nada y por arriba podría contabilizar un intangible, por el derecho de construcción o el derecho de cielo o el derecho aéreo. ¿Sí? Entonces, ya, en ese caso ya existe, pues, pero tú llegas acá y dices, oye, mira, esto es petróleo, pero veo que salen unas gotitas igual, quizás debería seguir perforando. Y podría ocurrir que el petróleo de acá sea así o que sean esas gotitas nomás, pues sea así. Entonces tú no sabes, entonces tú dices, mira, si el computador se funde, se quema, no hay nada que hacer. Pero si tú dices, oye, se acabó el petróleo, bueno, sigamos haciendo un hoyo pues, hasta llegar al centro de la Tierra y quizás acá está lleno de petróleo. ¿Se entiende? Entonces el recurso natural podría haber más. Ese es tu desafío. ¿Cuántos son las reservas probadas? No, 10.000 millones. ¿Dónde están? No sé, súper abajo. A 500 metros bajo tierra, que es inextraíble. Bueno, es que no, ¿quién lo prueba? No sé, hay que llamar a unos químicos, unos geólogos, etcétera. Es más difícil de probar, por eso que genera un desafío y entonces en el fondo la normativa un poco les dice, mira, ustedes si quieren contabilícenlo como un intangible o como unas propiedades, planta de equipo y más o menos ustedes creen un criterio y cada empresa se la jugabas. Por eso que es como una introducción nomás y es como medio al lote. Perdón, alguien iba a preguntar algo. Sí, muy rápido. O sea, cuando una petrolera se quiere instalar en un lugar donde hay harto petróleo, tiene que pagar separado por el derecho al uso del petróleo y por el terreno para poner las máquinas y todo. Claro, tal cual. Ya. Y entonces nosotros, esta clase queremos ir sobre la máquina y el terreno, en el fondo, las propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros, ¿qué decimos? Mira,
para que sea un activo, recordemos lo básico, tiene que cumplir con 4 criterios. Tiene que surgir a raíz de hechos pasados, idea del devengado, tiene que tener potencial de generar beneficios económicos futuros, voy a extraer algo, me va a generar tanta producción, voy a comprarla para no arrendar, entonces me ahorro los arriendos, etcétera. Tengo que tener el control, o sea, es mía o yo hago lo que quiero con el activo y debe ser valorizable en forma razonable. O sea, yo puedo medir el costo o el valor razonable o aproximarme a eso con una forma medianamente certera. Quizás no es perfecta, pero es medianamente certera. ¿Sí? Eso es lo mínimo para que sea un activo. Para que sea una propiedad planta de equipo, además debe ser un activo de largo plazo. Entonces tiene que ser ocupada por más de un ciclo normal del negocio, digamos. Quizás si eso es más de un año, bien, pero podría ser más de 3 años, más de 5, lo que sea, depende de lo que la empresa haya definido como corriente o como ciclo operacional del negocio. ¿Sí? Para eso entonces, que sea una propiedad planta de equipo, la mayor parte de su valor debe provenir de cosas que se puedan tocar, de que sean tangibles, y que tú la ocupes con fines productivos y o administrativos. ¿Se entiende? Entonces tú ocupas el comedor para trabajar, para cenar, para lo que sea. Ah, ya, pues un fin productivo. O no, tú tienes la oficina del decano, etcétera, que es un fin administrativo, bueno, también sirve. Pero no es que tú construiste un mall, el Parque Arauco, y se lo arriendo a Falabella. Eso no es un fin ni productivo ni administrativo, y eso es lo que vamos a llamar desde la vuelta de la semana de pausa, propiedades de inversión. Tú se la arriendas a tercero. O tú construiste una farmacia acá y había un terreno vacío al lado y me lo compré igual. ¿Por qué una farmacia se comprará 2 terrenos para colocar solo una farmacia? ¿Por qué compras 2 terrenos? ¿El estacionamiento? Para no No, tener una competencia al eso, frente. para que no se ponga la competencia al lado. ¿Se entiende? Entonces tú dices, ah, pero ese terreno lo dejé abandonado, no le puse estacionamiento, no está cerrado. Bueno, eso también sería una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Porque no está para fines productivos ni está para fines administrativos. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno está considerando y tú no esperas venderlo, que podría ocurrir. Tú dices, oye, no sé, mira, me la quemaron en el estallido social, la gente no quiere ir, estamos teniendo pérdida hace mucho rato, te vendo el local. Bueno, pero tú eso no lo esperabas regularmente. Por eso que uno podría decir, mira, una casa o un departamento podría ser 5 activos distintos. Si tú eres una constructora que se dedica a vender casas, es un inventario. Si tú estás arrendando eso por muy largo plazo, podría tener el activo por derecho de uso, que es un intangible. Si es que tú lo ocupas por fines productivos y administrativos, una propiedad planta de equipo, una PPE. Si tú se la arriendas a un tercero, es una PI, una propiedad de inversión. Y si tú la querías para cualquier fin, pero ahora tú te cambiaste de negocio y la vas a vender, pero no era tu espíritu original, entonces es un activo disponible para la venta. O sea que el mismo podría ser, en ese sentido, varias cosas. ¿Entiendes? Entonces ahí uno dice, mira, quizá, y esto debiese ser diferente a lo que vieron en el curso anterior. Oye, el computador no siempre es lo mismo, porque si soy HP, el computador es un inventario. Si soy yo, Nicolás Martínez, entonces el computador es una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Pero podría ser algo distinto. Entonces, el computador, ¿qué necesita para funcionar? Sistema Electricidad. operativo. Bueno, pero electricidad es cierto, pero podría tener batería, que se carga con electricidad, pero la primera vez no. Pero para que prenda el computador. Un usuario. Ya, pero el usuario lo voy a meter en qué Un cosa? software. ¿O Software. no? ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, pero el software lo puedo tocar. No. Entonces podría ser un intangible. Entonces uno dice, ¿qué vale más, el software o el hardware? El computador, porque sin el computador no se puede Por ocupar eso, pero el el... computador es la mezcla del software y el hardware. El software. No sabemos. ¿Se entiende? Vamos por igual, porque uno no funciona sin el otro.
Pero podrían ser activos distintos, porque alguien me dice, no, pues el software me dura 4 años y después vale 0. Lo que recupero es del hardware, que le saco la tarjeta madre, la tarjeta de video, anda a saber tú algo, le saco. Entonces uno podría decir, bueno, entonces hay que separarlo. ¿Se entiende? Entonces alguien puede decir, mira, el 60% del computador es propiedad, planta de equipo y el 40% es activo intangible. Si no, si es imposible separarlo, es el que valga más. Si lo que más vale es el software, entonces es todo un intangible. Si lo que más vale es el hardware, entonces es una propiedad, planta de equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ahí ya podría haber una diferencia, porque en el fondo el activo es por el espíritu con que lo tenga la compañía. Entonces, clásicamente, uno diría, mira, los terrenos, los edificios, los vehículos, las maquinarias, están considerados dentro de las propiedades planta de equipo, pero tú podrías tener el mobiliario. Entonces, podrías decir, mira, si tú eres una banquetera y tienes copas de cristal, por ejemplo, quizás son parte del mobiliario y se deprecian con el tiempo, pero tú dices, no, tengo vasos súper ordinarios y se quiebran cada 3 meses, entonces, chao, eso podría ser un inventario nomás, ¿se entiende? O un gasto inclusive, si son vasos de plástico, etcétera. Entonces podría decir, no, pero tengo una mantelería fina, eso me dura 5 años, 10 años, escultura y cuadros, pero en realidad tú dirías, mira, solamente si la mayor parte del valor del cuadro proviene de una característica que es tangible, podría ocurrir algo distinto. Podrías decir tú, mira, esta es la Mona Lisa. ¿La mayor parte del valor de la Mona Lisa viene de los materiales que se utilizaron? No. No. Entonces ahí hay otro desafío para la contabilidad, los bienes de patrimonio cultural. Entonces tú dices, no, pues todas las obras famosas en realidad no es por los materiales que utilicé, aunque yo las pueda ver y tocar, la mayor parte de su valor proviene de algo intangible. Entonces lo que debiera haber ahí es que una parte significativa de su valor no son los materiales, chao, no es una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia. Las construcciones en curso, lo que yo tenga de edificio, etcétera, aunque no estén terminados, y las mejoras sobre los activos arrendados. Entonces, típicamente uno dice, mira, yo soy Falabella o yo arrendé una oficina, pero que son del Parque Arauco o son de otra empresa, pero yo aquí, por ejemplo, vine, puse el cielo, hice arreglos, pinté, hice las divisiones, etcétera. Bueno, todas esas mejoras que están sobre un activo que no es tuyo, por lo tanto no aparece en tu balance, digamos, igual son consideradas parte de. Y en ese sentido uno podría decir, mira, es que yo arriendo un terreno por 50 años, 80 años Hotel Eaton, pero yo le puse señalética, yo les puse la reja, yo hice el alcantarillado, yo hice el sistema de riego en un campo, por ejemplo, entonces podrían ser mejoras de ese tipo. ¿Se entiende? Son clásicamente los activos que uno incluiría ahí. Entonces, quizás lo que es distinto al curso anterior es que tú podrías decir, mira, yo podría tener animales y plantas, y en principio uno pensaría que los animales y plantas son activos biológicos. Pero uno dice, no, pues mira, un toro semental lo único que es una máquina de inseminar vacas. Y una vaca lechera es una máquina de dar leche. Y una plantación de té, de caucho, de palmas de aceitera o de algodón es una máquina de darte los productos agrícolas. O una gallina ponedora es una máquina de dar huevo y una oveja es una máquina de darte lana y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces eso ya cambia el que uno hubiera dicho, oye, pero es un animal o una planta. Eso no te dice nada. No es un activo biológico per se. ¿Se entiende? Un activo biológico son todos estos activos que tienen características biológicas. Y esto también genera otro desafío. Miren, uno dice ya, yo tengo la norma, la NIC 41, que es la de activos biológicos, dice yo tengo animales o plantas. Entonces, y esto pasó en Inglaterra, alguien dijo, mira, es que yo me dedico al cultivo de los champiñones. Los champiñones no son ni del reino de las plantas ni de los animales, es del reino de los fungi. Entonces, no es un animal y una planta. Bueno, pero uno dirá, tú plantaste, eso creció y después lo cosechaste. Eso es la lógica de un activo biológico. Yo engordo al animal y lo faeno.
o yo quiero que se multiplique, entonces van a aparecer crías y todo eso, y eso tiene un sentido biológico, que crezca, que decrezca o que se multiplique, cosa que no le pasarían a las sillas y a los computadores, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, esas industrias, particularmente las industrias que tienen que ver con la agricultura, reclamaron, porque dijeron, mira, los activos biológicos, dado que crecen, tú dices esto, mira, yo sembré un salmón, lo traje súper chiquitito, digamos de 1 kilo, y ahora pesa 10 kilos. Entonces, el activo subió de valor. Entonces, el activo biológico en el estado de situación financiera debiese mostrarse al costo o al valor razonable. Por un punto premio. Pablo, perdón. Al valor razonable, creo yo. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, si ese salmón lo hice crecer y lo voy a vender como en ese estado, por así decirlo, si lo dejo al costo histórico, como que no estoy reflejando lo que realmente vale. Eso es. Listo, un punto premio. ¿Se entiende? Entonces, las empresas que tienen activos biológicos deben reevaluar permanentemente esos activos, porque dice, oye, tú sembraste hace 20 años un árbol y ahora es un árbol grande, pues entonces no tiene nada que ver el valor que está reflejando el costo histórico, no da nada de información necesaria para los inversionistas, lo que decíamos al principio del curso. Entonces, si tú calcularas la rentabilidad, el ROA, la rentabilidad sobre el activo, o el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, o la liquidez o la solvencia, te da cualquier cosa. Ah, ya, cierto. Pero después uno dice lo siguiente. Mira, las que más fueron, por eso que el ISB, el organismo que emite las normas, siempre está aceptando sugerencias. Entonces, las viñas fueron las que más le reclamaron. Le dijeron, mira, lo que tú haces de contabilizar los activos biológicos es una estupidez. Porque las viñas, para que su negocio sea bueno, ¿qué tienen que tener? Las parras, lo de la uva. ¿La uva o las parras? O Las ambas. dos, porque las parras dan uva. Claro. La parra, según yo, es la planta, ¿no? Sí. Pero para que el vino quede bueno, ¿necesito buena uva o buenas parras? Buena uva, porque más encima la parra no la pueden sacar. Ya, entonces eso fue lo que reclamaron. Dijeron, mira, tú me haces calcular el fair value y más fácil o más difícil con todo lo que nosotros mencionamos, eso es inútil. Yo puedo llamar a un tasador de parras que me dé un valor todos los años, pero mi vino no vendo ni una botella más y no vale un peso más si es que yo llamo un tasador de parras. Entonces tú me haces invertir plata, gastar recursos administrativos, además personal, en tasar algo que es inútil para mi negocio. Para una viña, ¿la parra qué es? Es una propiedad, planta y equipo. ¿Es una máquina de adruga? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cierto? Pero la parra crece. Sí. ¿Y los edificios crecen? No. ¿Y cuando construyo? Pero en ese sentido la planta crece, ya, si bien hay que ponerle agua y cosas así, en el edificio uno tiene que construirlo. Pero sí, claro, y la planta también uno la tiene que regar, ¿no? Pero como que crece en valor por sí sola. Pero cuando yo la tengo lista, ¿quiero que crezca? O al revés, mira, quizás... Creo que produzca. ¿Tú quieres que una vaca lechera engorde? No, que produzca leche. No. Listo. Pero si tú te dedicas a la carne, ¿tú quieres que la vaca engorde? Sí. Y es la misma vaca. ¿Se entiende? Entonces el ¿Y cuál estilo es? es distinto. ¿Y cuál sería propiedad de planta de equipo y cuál sería recurso natural? La vaca lechera sería una propiedad planta de equipo. Sería activo biológico la misma vaca, pero que tú la engordas y la mandas al matadero. Entonces eso hace una diferencia significativa, porque en el fondo las viñas dijeron, no, pues mira, para mí la parra, las vides son una propiedad planta de equipo, porque para mí es una máquina de aruga, entonces es cierto, crece, digamos 1 año, pero crece hasta un nivel en que yo lo mantengo,
y ahí las parras me dan uva. Lo que siempre quiero que crezca son la uva. Entonces fueron y reclamaron, y el ISB dijo, tienen razón, así que vamos a reclasificar las propiedades plantas de equipo, entonces vamos a dejar que ciertas plantas lo hagan. Pero, por ejemplo, nadie fue a reclamar, nadie dijo, oye, yo tengo gallinas ponedoras, no fueron. Entonces, oye, pero ¿y los animales? No, nadie me dijo. No, pero no, el ciclo de reclamar viene en 15 años más. Chao, mataron. ¿Se entiende? Entonces podrían haber cosas que quedan bien al límite. Por ejemplo, los libros de una biblioteca. Uno diría, oye, pero es que el conocimiento intangible... No, pero es que están todo igual. Si tú lo lees mucho, se deprecia. Ah, pero si está en digital, no le pasa nada. Ah, pero es un intangible, entonces. ¿Se entiende? O los balones de gas, por ejemplo, y los envases retornables. Tú dices, no es que los venda per se, no es que los tengas tú, pero los tienes en la casa del cliente, por ejemplo, pero te sirve para suministrar el servicio. ¿Se entiende? Y te duran más de un periodo. Entonces tú dices, cumple con las características de las propiedades planta y equipo que quizás no serían tan intuitivos en un principio. ¿Entiendes? Entonces tú podrías decir, mira, los pollitos los voy a convertir en carne, entonces esos son activos biológicos. Pero el gallo que tengo para que se reproduzca es una máquina de producir pollitos. Entonces es una propiedad planta de equipo. Esa es la diferencia porque los pollitos, como los van a matar, al final se agotan. ¿Cierto? Y esa es la diferencia como... O sea, pero entre las más que se intenciones. agotan, no es que se agoten. En el fondo No. crecen de valor. A diferencia del gallo que cada vez va a producir menos, pues entonces en algún momento ya queda estéril y no puede inseminar más gallinas. ¿Entiendes? Entonces como que el gallo se deprecia, los pollitos suben de valor, por el contrario. ¿Entiendes? Entonces, pero por eso que aquí lo que no hay que hacer, y nosotros lo hemos discutido harto con el resto de los profesores, no es que la norma habla de animales y plantas. Chuta, si tú en realidad, por ejemplo, fuera un laboratorio que te dedica a la fertilidad, entonces tú tienes, no sé, plaquetas, tienes células madres, tienes óvulos, tienes semen, oye, no es un animal ni una planta, pero quizás cumple el mismo espíritu de eso, o tú tienes un virus, un protozoo, cualquier otro reino, como que no hay que ir tan al detalle. Entonces las empresas en la práctica han encontrado cómo esquivar, porque particularmente las empresas del rubro que se dedica más a los animales, dijo, las viñas reclamaron, las empresas forestales y nosotros no, y en realidad tampoco queremos pagarle un tasador. No quiero que todos los años yo tengo 10 pollos o 10 gallos de la pasión o tengo 10 toros y ¿para qué voy a gastar plata en el toro si el toro mientras siga produciendo, bienvenido sea? Entonces hacen esto las empresas. Miren. Aquí tenemos Conchitoro. Así que el ejemplo yo lo mencionaba en el capítulo, pero vamos a los estados financieros reales. La empresa... Profesor, Ajá. ¿por qué reclaman? O sea, ¿qué beneficio ellos obtienen como que, o con qué norma, o no sé? O porque dicen, mira, yo le estoy mostrando a mi inversionista A, pero mi negocio funciona B. Te dice, como ya. si dijera, no, usted no tiene una casa, usted tiene unas puertas, unas murallas y unas cortinas y unas ventanas, pero eso no es una casa. Ok, pero entonces él si pone que tiene A, pero la norma dice que tiene B, ¿está haciendo algo ilegal? Sí, claro, pues nadie va a auditar esos estados financieros. O sea, ellos muestran B, pero lo que quieren decir es, mira, si nosotros mostráramos A, sería mucho más eficiente para nuestros inversionistas, que son los que están orientados a los estados financieros. Por eso que las empresas dicen, no tiene sentido mostrar B si nuestro negocio funciona como A. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces el Consejo de las Normas dice, tienen razón, deberíamos hacer esto. ¿Entienden? Por eso que cambian la información, porque en el fondo, miren, veamos lo que hizo Conchitoro, que fue de los primeros en adoptar esto. Imagínense que Conchitoro, una empresa que tenía al 31 de diciembre del 2015, 987.000 millones de pesos en activos, casi 1 billón. Lo que debe ser más caro para una viña, ¿qué es? ¿Qué es lo más caro para una viña? ¿En la producción o de su patrimonio? De todos sus activos. Los terrenos, ¿no? Los terrenos, listo. Entonces ahí está, propiedades, planta y equipos, 347.000 millones.
Después los vinos que estén en guarda en los inventarios. Y fíjense que la uva, los activos biológicos son pocos, 18.000 millones. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, miren, nota de propiedades, planta y equipo. Al 31 de diciembre del 2014, la empresa ha optado por aplicar anticipadamente la enmienda o mejoras de la NIC 16, que es de propiedades, planta y equipo, y la NIC 41 de agricultura. ¿Y qué dijo? Mira, reclasificamos desde activos biológicos hacia propiedades, planta y equipo 74.000 millones. ¿Y qué es lo que reclasificaron por 74.000 millones? Plantaciones. ¿Se entiende? Las vides o las parras de la viña. Entonces uno dice, dentro de todas las propiedades, planta y equipo está todo lo que dijimos, construcciones en cursos, terrenos, lo más caro, edificios, todo lo que sean bodegas, equipamientos de TI que hayan clasificado como PPE, instalaciones, todo lo que sea regadío, sistema de recolección, automóviles, tenemos ahí, mejoras sobre bienes arrendados, otros y plantaciones. ¿Se entiende? Entonces hay una parte importante de empresas que se dedican, no sé, a las piñas, que se dedicaban a la fruta en general. Decían, yo no voy a vender el árbol, yo vendo el producto del árbol. Entonces un naranjo es una máquina de dar naranjas. Entonces no debería por qué tasar el árbol, si a mí lo que me importa es lo que produzco del árbol. Yo voy a dejar hasta que el árbol se caiga solo o ya no de más y lo talo. Y fíjense que talar es como lo que nosotros planteábamos en el trabajo del martes, el desmantelamiento. ¿Se entiende? Entonces podría ser una diferencia. Entonces fíjense que lo que dejó Conchitoro particularmente en el activo biológico fue el producto agrícola, la uva, que deriva de las plantaciones. ¿Hasta qué momento? La uva crece, crece, crece hasta que llega la vendimia. Y cuando corto la uva, ¿qué activo pasa a ser? Cuando yo saco la uva de la parra, ¿qué pasa a hacer? Un activo tangible, ¿no? Inventario. O sea, es que siempre lo puedo tocar. Fíjense que los activos biológicos siempre los puedo tocar. Pero ahí ya deja de crecer porque lo separé. ¿Se entiende? Entonces, normalmente un activo biológico pasa a ser un inventario cuando hay el cese de una función biológica. Por ejemplo, tú sacaste al salmón del agua, se muere, lo fileteé, después lo empaqué al vacío, etc. Bueno, cuando tú matas al activo biológico pasa a ser un inventario. ¿Se entiende? Si el activo biológico no es nada muy sofisticado, es un inventario vivo en el fondo. ¿Se entiende? Pero las parras no son un inventario vivo, porque fíjense, en los inventarios, ¿qué quiero hacer yo con los inventarios? ¿Qué quiere hacer cualquier empresa con su inventario? Venderlo. Venderlo. ¿Pero tú quieres vender las parras? No, vender la uva. ¿Se entiende? Entonces, por eso que cambia en la perspectiva que tiene o esa información. Si yo te hubiera dicho que las plantas son activos biológicos, si tú quieres crecer las parras y venderlas, no, pues eso es el negocio de un vivero. Tú eres una viña, es distinto tu negocio. ¿Entiendes? Pero si tú fueras, por ejemplo, una empresa forestal, seguro que los bosques son activos biológicos porque tú quieres hacerlo crecer y vender el árbol. O el producto que provenga después del árbol, por la celulosa, las hojas de papel, el confort, no sé, los pañales, lo que sea que venga después del árbol. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esto funcionó para las empresas que tenían plantas. Y entonces las otras empresas, las que tuvieron, estos ejemplos están todos ahí en webcursos por si acaso en la sección de propiedad, planta y equipo. Dijeron, mira, pero es que nosotros tenemos animales. Entonces, fíjense, este es el zoológico de Johannesburgo, una empresa non-profit, sin fines de lucro, bastante más chiquitita en Sudáfrica, que no aplica IFRS, pero aplica algo que es parecido a IFRS. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía el zoológico de Sudáfrica? Decía, mira, de Johannesburgo en Sudáfrica. Dice, mira, dentro de los activos no corrientes, tiene los animales de zoológico, tiene las propiedades, planta y equipo y tiene los intangibles. Los animales de zoológico, algunos han sido comprados y otros han sido donados. Entonces, fíjense que por eso uno dice, oye, yo voy al zoológico y seguro que lo que tiene que valer más son los animales. Es cierto, pero aquí te genera un desafío. Si a ti te donan un oso polar, ¿cuánto vale un oso polar?
si lo donan. ¿Sí? O sea, es un costo cero, pero vale. Eso. Bueno, no tengo el costo, pero alguien dirá hay un precio de mercado. Sí, podríamos llamar un tasador de osos polares en la Antártica, pero una empresa de este estilo, fíjense que esa es una restricción real. No tiene, apenas llega a fin de mes para pagar los sueldos, ¿para qué va a llamar un tasador? O sea, si pudiera mejorar las instalaciones con esa plata, le da más comida a los animales, hace algo que en vez de estar pagando tasadores. Entonces, lo que puede pasar muchas veces, y en general eso ocurre en los zoológicos, que la mayor parte de estos recursos se rescatan. Entonces tú dices, oye, mira, nosotros tenemos unos leones, pero que vimos que los maltrataban en no sé qué circo, los fuimos a traer. Chuta, entonces ahí uno podría decir, no tengo cómo registrar el activo, entonces tú dices, lo voy a reconocer por cero. ¿Se entiende? Porque son donados. No hay una forma, no cumple con la característica de que tú lo puedas medir razonablemente. Y además, a nadie le importa. Porque miren, si uno dice el oso polar vale 10 millones o 20 millones, si vale 20 millones o vale 10 millones, ¿en qué caso viene más gente al zoológico? En cualquiera de los dos, ¿no? Listo. O sea, para tomar una decisión de negocio es inútil esa información. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser, acuérdense, siempre lo que ustedes quieren es hacer mejores negocios, no en el sentido solamente de ganar plata, sino que quizás tú querrías redireccionar los recursos a poder alimentar mejor, darle vacuna, algunos tratamientos a los animales, etcétera, en vez de estar cumpliendo con una serie de tonteras que a nadie le importa. ¿Entiendes? Solo va a cumplir con ella en el sentido que le puedan aportar algo a tu inversionista, al banco, a los dueños, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando uno va a las políticas contables, dice, mira, juicios significativos. Esto es lo importante, que tenga lógica. Por eso aquí es mucho más de habilidades que más de hacer 1.000 millones de asientos, eso es inútil. Fíjense, primero te dice, ¿qué ocupo? Ocupo la tasa de interés efectiva, matemáticas financieras. Y ahí te dice que un año era 5,59, que el otro era 6,65, para descontar los flujos de caja futuros. Entonces, si calculo el valor en uso, ya sé con qué tasa de descuento lo hizo. ¿Se entiende? Después te dice, mira, animales de zoológico, que no estaba dentro de propiedades planta equipo. Entonces alguien me decía, pero profe, si los tratara igual, que lo vamos a leer ahora, ¿por qué no los mezcló? No, porque uno diría, si yo los mezclo, todos van a pensar que quizás los animales valen la mayor parte de esos 5 millones. Pero ellos encontrarán que la información es más clara si tú muestras por separado los animales del zoológico. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ¿qué te dice acá? Te dice, mira, los animales de zoológicos se reconocen como activos cuando sea probable que la compañía controle el activo a raíz de eventos pasados, sea probable que los beneficios económicos futuros o los servicios potenciales asociados con el activo vayan a fluir hacia la compañía. 3 características. Y después te dice, el valor razonable o el costo del activo pueda ser medido razonablemente. 4 características. Es un activo. Después te dice ya, cumple con la GREP 17. Digamos que esa es una norma muy parecida a IFRS, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo importante acá, te dice, mira, nosotros tenemos muchas especies que no pueden ser valorizados porque no se van a obtener de otras especies, en especial cuando provienen de animales exóticos. Acá dice, restricciones sobre animales exóticos, etc. Bueno, existe el animal, vale 0 en tu balance, pero existe, ¿sí? Y te dice, mira, el zoológico Johannesburgo también compra animales a través de una cadena de proceso, pero son mantenidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. Entonces, ¿cómo lo está tratando? ¿Como PPE o no? Eso es. Entonces podría decir animales zoológicos, activos biológicos, lo que se le ocurra, pero lo está tratando igual que una PPE. No hay una diferencia. ¿Se entiende? Y entonces por eso te dice, mira, y esos son solo algunos, porque acá te dice, la mayoría de los animales son recibidos mediante donaciones y transferencias de otras instituciones para no entregar, no digamos abandonarlo o para procreación.
Entonces es distinto a que tú quieras hacer crecer el activo y matarlo, a que tú quieras que no se extinga. ¿Se entiende? Que era, por ejemplo, valga la redundancia, el ejercicio que poníamos de los rinocerontes blancos el día martes en el trabajo. ¿Entiendes? Es otro espíritu. Y acá te dice, mira, la longevidad de los animales se mide de esta forma. Esto los anfibios, esto los arácnidos, esto las aves, los mamíferos, los reptiles, los peces, los insectos, ahí está. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, si después yo leo la parte de Property, Plant and Equipment, es casi lo mismo. ¿Entiendes? Y ahí está el zoológico de Johannesburgo, no lo inventamos, una empresa, y que yo creo que en el capítulo lo menciono, y el zoológico, por ejemplo, de San Diego hace lo mismo, y el zoológico de Auckland en Nueva Zelanda también hace lo mismo, ¿se entiende? Entonces, tú dices, mira, aquí esto es lo que nos duran los animales, etcétera. Esa quizá información que le importa a un banco que le preste plata, a una fundación que sean, comillas, los accionistas que soporten esta institución sin fines de lucro. ¿Se entiende? Cuando una empresa es comercial, por ejemplo, aquí tienen AgroSuper. ¿Cuál será el mayor negocio de AgroSuper? Creo que lo agrandé. ¿Cuál es el negocio de AgroSuper? Vender pollo. Sí, pero ese no es el más grande. Pero uno la conoce por eso, es cierto. Por Superpollo, pero el negocio más grande de AgroSuper es el de los salmones. Y aquí, que fue antes que comprar una salmonera muy grande en el sur, todavía ya era el más grande. Entonces te dice, mira, aquí tengo los activos biológicos, tengo un segmento que es carnes, tengo un segmento que es acuícola, que es el más importante y el más complejo a valorizar. Entonces te dice, mira, nosotros valorizamos los salmones así, hacemos estos supuestos de los flujos de caja, de las tasas de descuento, de cuánto crecen, etc. Y te dice, mira, voy a darle suma acá. En activos biológicos, no dice propiedades planta equipo, pero leamos bien. Dice, mira, tenemos esto para avícola, esto para chancho y esto para acuícola. Eso es salmones. Así que ya ven que más de la mitad de los 208.000 millones son de actividad salmonera. Y después en el largo plazo inclusive tengo los bosques que tenga sobre los campos donde cultivo, etcétera, y las plantaciones de árboles. Tiene algo de actividad forestal, muy poco del total, pero tiene algo, ¿sí? Entonces después te dice, mira, ¿cuánto fueron creciendo por el costo? ¿Cuánto creció por la reproducción, etcétera? Te da información que sería súper importante en el fondo. Oye, ¿tus chanchos crecen más rápido o más lento que los de PF o que de otra empresa que se dedica al mismo negocio? ¿Se entiende? Y entonces te dice aquí cuánto fue por cada uno de los negocios, precios de mercado, cómo calculé el fair value, ahí está todo lo que se le ocurra a usted está ahí. Y después te dice esto, mira, vidas útiles y tasas de depreciación. Entonces, las plantaciones forestales no se deprecian, obvio, suben de valor, ¿se entiende? Un activo biológico puro, pero en cambio, fíjense acá, hay algunos animales que se deprecian, particularmente los pavos reproductores 21 meses, las gallinas, los gallos y los pollones 16 meses. Por ese tiempo se pueden reproducir. ¿Qué hago con una gallina que después de 16 meses ya no es útil para este propósito? La vendo, la mato y la hago pollo. Pero no, porque sería gallina, ¿cómo la hago, pollo? O sea, comercialmente por eso se llama pollo, no es gallina. Porque después de 16 meses que tú la tuviste reproduciéndose a morir. La vendo. Bueno, pero ¿cómo estará como carne? ¿Blanda o dura? ¿Qué cosa es que no escuché? ¿Cómo estará como carne? ¿Estará blanda o estará dura? Mala. Mala. Por eso que no es el espíritu con el que tú tienes. Tú la tienes para reproducirse. Entonces, el valor residual de una gallina no es después venderla como filete de pechuga de pollo. No es así. Es la gallina, el valor residual es convertirla en paté. Para eso te queda después. No te queda para venderla como filete. Porque eso tendría que ser tiernecito, 3 meses, 6 meses. Ahí ya hay que entender más detalles del negocio. Pero para nuestros efectos no, pues que tú no la querías para hacerla crecer y venderla, tú la querías para que se reproduciera. Por eso decía pollos reproductores, gallos, pollones, y ahí los abuelos y las abuelas le pone la empresa. ¿Se entiende? Y ahí los pavos duran más.
Y hace lo mismo, por ejemplo, con los cerdos para reproducirse. Entonces, fíjense, las hembras duran 10, los machos 12 y los reproductores, ya como los chanchos sementales o lo mismo en las otras actividades, duran un mes más. Entonces, depende de cada uno. Pues, y fíjense que si tú tienes en la actividad agrícola, oye, yo tengo caballos para tirar carreta, bueno, pues esos te duran 8 años. O acá tú podrías decir, bueno, camélido, las ovejas, si tú las tuvieras para quitarles la lana, por ejemplo, y ahí tienes distintas vidas útiles, ¿se entiende? Entonces fíjense que dice que son activos biológicos, no dice que son propiedades planta equipo, pero cuando voy a la categoría te dice, mira, hay un valor bruto, hay una depreciación que ha sido acumulado con el tiempo, pero que eso no ocurre con los salmones porque crecen hinchados. En cambio, los otros se desgastan con el tiempo y entonces hay un valor neto en libros. ¿Se entiende? Y eso hace la diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, son activos biológicos, pero los tratan como ¿qué cosa? Como PP. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, no, es que el ISB no le hizo caso, el ISB. Ya, chao. Bueno, las empresas encontraron que los podían depreciar igual como si fueran unas máquinas. ¿Se entiende? Entonces, lo importante, y para cerrar la clase, es el espíritu con el que mantiene la compañía el activo, eso es lo importante. ¿Se entiende? Eso le va a dar la característica, si es PPE, PI, AI, no sé, cualquier otra letra que se nos ocurra, eso va a ser dependiendo de para qué lo quiere la compañía. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, Gracias, muchas profe. gracias. Profe, que esté muy bien. Que tenga un Chao, buen fin de profe, semana. muchas gracias. Me quedo la pregunta. Que estén bien. No, muy chica. ¿Los controles de lectura se pueden recorregir o no? Sí, obvio. Ah, ya, perfecto. Ahí está el formato en web curso, entonces escribes la recorrección y me la envías por correo. Ya, perfecto. Chao, gracias. Chao, que estén bien.